Etapas del proceso, postulación del proceso. En esta etapa, o mejor dicho, en esta sesión, vamos a abordar el tema de etapas del proceso. Como ustedes deben conocer, el proceso civil en líneas generales lo que busca es resolver un conflicto de intereses, ¿no? en función a una resolución judicial. Pero para esto tenemos que entender cuáles son las etapas del proceso civil, ¿no? Vayamos justamente a un repaso de sus etapas, como son la etapa postulatoria, la etapa probatoria, la etapa decisoria, la etapa impugnatoria y la etapa ejecutoria. Vayamos a analizar en esta sesión todo lo que es concerniente a la etapa postulatoria, ¿no? Muy bien, vamos a la postulación del proceso civil, a su estudio. ¿Qué es la postulación del proceso? ¿Qué viene a ser? ¿Qué se entiende? En líneas generales, se podría entender como aquella etapa en la que se plantean todos los elementos en base a los cuales se decidirá el conflicto de intereses. Repito, la etapa de postulación del proceso es aquella etapa en la que se plantean todos los elementos en base a los cuales se decidirá el conflicto de intereses. ¿Cuál es la finalidad o cuáles son los fines de la postulación? Primero, proposición de pretensiones y defensas de las partes. Segundo, control de la validez de la relación procesal. Tercero, provocar la conciliación. Cuarto, fijar los puntos controvertidos. Quinto, admitir los medios probatorios. ¿Ok? Estos vienen a ser los fines de la postulación. ¿Y cuáles son los objetivos de la etapa postulatoria? Primero, proponer pretensiones y defensas. Segundo, exigencia preliminar de los requisitos para la relación jurídica procesal válida. Tercero, sanear la relación procesal por el acto del juez o exigencia de las partes. Cuarto, provocar la conciliación. Quinto, fijar los puntos controvertidos. Sexto, disponer la actuación de medios probatorios. Séptimo, juzgar anticipadamente el proceso. ¿Ah? Luego vayamos a la parte del esquema de la etapa postulatoria. ¿Cuál es el esquema de una etapa postulatoria? Primero iniciamos con la demanda, luego la calificación de la demanda, tercero el emplazamiento, cuarto actuación del demandado, quinto saneamiento del proceso, sexto conciliación, séptimo fijación de puntos controvertidos y finalmente tocamos el tema del saneamiento probatorio. ¿Qué es la demanda? Es el acto procesal a través del cual el demandante, en el ejercicio de su derecho de acción, propone un pedido concreto al órgano jurisdiccional. ¿Qué sucede con la demanda? Con la demanda, el demandante propiamente dicho propone la relación procesal. Recordemos que la demanda tiene que ser de carácter serio. No es admitible proponer demandas con ánimos yocandi. Luego, la demanda puede ser ampliada o modificada conforme a las reglas del Código Procesal Civil. Vayamos a la siguiente etapa de la calificación de la demanda. Es el momento en el cual el juez revisa que la demanda haya cumplido con los requisitos de admisibilidad y de procedencia, ¿no? El juez tiene que analizar si no hay una causal de invalidez o de improcedencia, ¿no? En la cual se pueda discutir la parte de forma o la parte de fondo. Tiene que cumplir con los requisitos. En caso se declare improcedente, no se va a poder presentar la demanda de nuevo. Y en caso se declare, en este caso, inadmisible, se tendrá un plazo para subsanar, ¿no? El juez entonces tiene tres posibilidades: declarar inadmisible la demanda, declarar improcedente la demanda o admitir a trámite la demanda. Por ello es importante también destacar que se debe respetar el principio pro actione. Pero ¿qué pasa cuando la demanda es inadmisible? Ahí el juez
en este caso, declara inadmisible la demanda cuando ésta no cumple con uno de los requisitos procesales de forma, como lo habíamos señalado. La consecuencia es que el juez conceda un plazo para subsanar el defecto. Si el defecto no es subsanado dentro del plazo o se subsana deficientemente, la demanda será rechazada. Ahora, cuando estamos frente a una improcedencia de la demanda cuando esta es inhábil, inatendible, no seria, animus iucandi. La demanda es inútil, la demanda es irregular, la demanda es imposible o la demanda es objetivamente improponible. Admitir a trámite la demanda. El juez dicta el auto amisorio teniendo por ofrecidos los medios probatorios de la demanda. Planteamiento de problema, impugnabilidad o no del auto admisorio. Emplazamiento. Es un acto procesal formal en virtud del cual se pone en conocimiento del demandado del inicio de un proceso en su contra y el plazo dentro del cual puede defenderse. Es un acto de notificación que impone la carga de comparecer, mas no la obligación de hacerlo. Posibilidades de actuación del demandado. ¿Qué puede suceder cuando se presenta la demanda y se busque contestar la demanda? Bueno, que pase lo siguiente. No apersonarse, con lo cual se declararía en rebeldía al demandado. Apersonarse sin ejercer el derecho de defensa. Apersonarse ejerciendo su derecho de defensa, con lo cual se va a discutir lo siguiente: cuestiones probatorias, excepciones, defensas previas, contestación a la demanda. Apersonarse ejerciendo su derecho de acción, o reconviene o contrademanda, que son dos cosas totalmente distintas, aunque en la práctica se confunde esto por ciertas similitudes que se puedan presentar, ¿no? Vamos a ver si esto es cierto, ¿no?, durante el análisis que se venga realizando al tema procesal. Vayamos con la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? O mejor dicho, ¿qué es ser rebelde? En líneas generales se puede considerar a la rebeldía como aquella situación en la que se encuentra el demandado al no apersonarse al proceso luego de ser válidamente notificado con la demanda. ¿Cuáles son los presupuestos? Que el demandado haya sido emplazado válidamente, que haya transcurrido el plazo para contestar la demanda o que no se haya apersonado al proceso. Ejercicio del derecho de defensa. Cuestiones probatorias. Excepciones. Se cuestiona aquí la validez de la relación procesal. También se pueden plantear las defensas previas. Se cuestionan aquí la oportunidad en la que ha sido iniciado el proceso. O también se puede contestar a la demanda oponiéndose a la pretensión del demandado. Propuesta y trámite de las defensas previas. Las defensas previas, como el beneficio del inventario, el beneficio de ejecución y otras que regule las normas materiales, se proponen y tramitan como excepciones. Efectos del amparo de una defensa previa. Declarada fundada una defensa previa, tiene como efecto suspender el proceso hasta que se cumpla el tiempo o el acto previsto como antecedente para el ejercicio del derecho de acción. ¿Cuáles son las excepciones proponibles en el proceso civil? El demandado puede proponer las siguientes excepciones. Número 1, incompetencia. Número 2, incapacidad del demandante o de su representante. Número 3, representación defectuosa o insuficiente del demandado o del demandado. Del demandante o del demandado. Número 4, oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Número 5, falta de agotamiento de la vía administrativa. 6, falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 7, litispendencia. 8,
cosa juzgada. 9. Desistimiento de la pretensión. 10. Conclusión del proceso por conciliación o transacción. 11. Caducidad. 12. Prescripción extintiva. Y ejercicio del derecho de acción. Vamos a estudiar el ejercicio del derecho de acción. Cuando una persona contesta la demanda, como lo habíamos señalado en la anterior lámina, el ejercicio del derecho de acción se puede hacer a través de la reconvención o de la contrademanda. ¿Qué es la reconvención? La reconvención es aquella actividad en la cual el demandado plantea contra el demandante una pretensión que no es conexa con la planteada en la demanda. Repito, cuando una persona ejerce su derecho de acción a través de la contestación de la demanda, tiene dos vías: reconviene o contrademanda. Cuando reconviene, el demandado plantea contra el demandante una pretensión que no es conexa con la planteada en la demanda. En cambio, cuando contrademanda, el demandado plantea contra el demandante una pretensión que sí es conexa con la planteada en la demanda. Vayamos ahora al estudio del saneamiento procesal. ¿Qué es el saneamiento procesal? Es el acto por medio del cual el juez revisa por segunda vez la validez de la relación procesal. Es el acto por medio del cual el juez revisa por segunda vez la validez de la relación procesal. Es una etapa de filtro y los efectos del saneamiento aquí son muy importantes para luego establecer una relación jurídica procesal válida. ¿Qué pasa con el saneamiento procesal? En la demanda o aún en el proceso puede tener vicios que impidan un pronunciamiento válido. Estos vicios procesales pueden estar referidos a la ausencia o presencia defectuosa de los presupuestos procesales o de las condiciones de la acción. Entonces, en este escenario, el juez está facultado para declarar inadmisible o improcedente la demanda por faltar algún requisito de forma o de fondo, o, si es posible, otorgarle un plazo que subsane el vicio o el error, con fin de continuar o dar por fenecido el proceso, ¿no? Entonces, cuando estudiemos el tema del saneamiento procesal, y aquí hay que prestar mucha atención, hay que primero establecer quiénes son las partes, ¿no? Y luego ver si realmente la demanda, como lo dijo un momento, o ya iniciado el proceso, se puede establecer de manera factible la relación jurídica procesal de forma válida, ¿no? No habiendo vicios ya, se procede al saneamiento procesal, con lo cual ya en realidad se piensa con la actuación posteriormente de los medios de prueba presentados al proceso. Sigamos. ¿Qué más sucede en el tema del saneamiento procesal? ¿No? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. Es el acto por el medio del cual el juez revisa por segunda vez la validez de la relación procesal. Para algunos es una etapa de filtro, ¿no? En la cual se va a analizar si realmente el proceso puede continuar o no. Otros consideran también que en el tema del saneamiento procesal es un principio, ¿no? Denominado también como expurgación en el proceso, a través del cual se confiere al juzgador una serie de facultades y deberes a fin de que sean resueltas in limine todas las cuestiones que pudieran entorpecer el pronunciamiento sobre el fondo de la causa o cuya dilucidación en determinado sentido pueda provocar la inmediata finalización del proceso. Continuamos. En el tema del saneamiento en el Código Procesal Civil se conoce también como aquel periodo
donde el juzgador examina los requisitos de inadmisibilidad y procedencia de la demanda y contestación de la misma. Cuando resuelva las defensas, forma, a través de las excepciones, cuando de oficio reexamine el cumplimiento de tales requisitos con la finalidad de declarar válido o inválida la relación jurídica procesal. Significa una evaluación de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción. Sigamos. Etapas del saneamiento en el Código Procesal Civil. Primera etapa. Es el momento donde el juzgador examina los requisitos de admisibilidad y procedencia de la demanda. Admisibilidad y procedencia de la demanda. Los artículos 1426 y 1427 del Código Procesal Civil referidos a la parte de la inadmisibilidad y la parte de la improcedencia de la demanda. Sigamos con las etapas del saneamiento en el Código Procesal Civil. Segunda etapa. Es el momento del saneamiento propiamente dicho. El juez vuelve a evaluar lo actuado y puede archivar el proceso o fijar un plazo para subsanar el defecto o vicio, o, si no se subsana en el plazo señalado, el juez archivará el proceso. Etapas del saneamiento en el Código Procesal Civil. Tercera etapa. El saneamiento puede ocurrir también en la sentencia de manera excepcional. Artículo 121 del Código Procesal Civil. Mediante la sentencia, el juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida, declarando el derecho de las partes o, excepcionalmente, sobre la validez de la relación procesal. Conciliación. Es la etapa en la cual el juez propone una solución autocompositiva de las partes. Autocompositiva de las partes. Luego, vayamos a la parte de fijación de puntos controvertidos. Surgen de los argumentos de hecho y de derecho de la demanda y de la contestación, respecto de los cuales existe controversia entre las partes. No deben ser confundidos con la pretensión. Saneamiento probatorio. Es la etapa procesal en la cual el juez realiza un análisis de la procedencia y pertinencia de los medios probatorios que han sido ofrecidos por las partes a efectos de determinar si los admite al proceso o no. Finalmente, tenemos el juzgamiento anticipado del proceso. El juez, por decisión motivada, juzgará anticipadamente el proceso al considerar innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Bien, hasta aquí ha sido un esquema general de lo que vamos a tocar en el tema de la etapa postulatoria del proceso civil. Recordemos la parte inicial, ¿no?, de las etapas del proceso, y en estricto vamos a estudiar la parte postulatoria. Vamos a hacer un análisis de lo que es la etapa postulatoria, y ya se hizo el esquema general de lo que es la etapa postulatoria o la postulación del proceso. Pero recordemos cuáles son todas las etapas del proceso, ¿no? Primero la postulatoria, luego la probatoria, le sigue la decisoria, una etapa impugnatoria y finalmente la ejecutoria. ¿Ok? Recordemos esto muy bien para poder analizar y entrar en contexto cuando vayamos al estudio de todo el proceso.